faltó poco para caer. Flaxo Ecuador abre su oferta de maestrías con 14 programas de excelencia en antropología, antropología visual, comunicación, desarrollo territorial rural, economía, estudios socioambientales, estudios urbanos, género, política comparada, políticas públicas, relaciones internacionales, sociología, sociología política. Ofrecemos becas y asistencia financiera. Postula hasta el 31 de mayo en www.flaxo.edu.es. El aprendizaje no tiene límites. Tu posgrado en Flaxo. Solicitado a la Canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. Precisamente el pasado 18 de abril, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, anuncia que el país ya no será garante del proceso de paz entre Colombia y el ELN. Esto tras la escalada de violencia en la frontera norte del país, que ya ha terminado con la vida de 7 personas. Por su parte, los grupos disidentes de las FARC, que no plegaron al acuerdo, parecen disputarse el control de estas actividades ilegales que no solo generan más y más violencia. Prueba de ello también es el paro armado de las últimas semanas en la región del Catatumbo, en el norte de Colombia. Frente a ello, ¿qué papel deben jugar los dos gobiernos para enfrentar la escalada de violencia por parte de estos grupos? Pero sobre todo, ¿qué hacer con los diálogos de paz de cara a las presidenciales de mayo en Colombia? Son algunas de las interrogantes más planteadas. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hoy en Son Politicón abordaremos el tema de los diálogos de paz. Bienvenidas, bienvenidos. Se cargarán a la República del Ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón. Así es, iniciando este día jueves 26 de abril, una mañana un poco fría, pero ya nos estamos aquí calentando en cabina pues para abordar un tema igualmente interesante. Antes de iniciar Son Politicón a través de Flaxo Radio, pues recordar a la gente que nos pueden encontrar en redes sociales, así que nos pueden buscar en Twitter, en Instagram y en YouTube como Flaxo Radio y también en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. De igual manera nos pueden encontrar y seguir toda nuestra transmisión a través de www.flaxoradio.es. Y bueno, para el día de hoy, el tema de diálogos de paz, pues hemos invitado a dos personas que nos van a comentar y van a enriquecer este debate. Primero tenemos a Manuela Carmona Bedoya. Ella es colombiana, abogada por la Universidad de Caldas, administradora pública y estudiante de la maestría en políticas públicas en Flaxo, Ecuador. Bienvenida, Manuela. Muchas gracias por la invitación. También tenemos a José Ariza. Él es psicólogo, máster en gestión social, activista social y parte del Comité Colombianos por la Paz en Ecuador. Bienvenido, José. Buenos días, gracias por la invitación. Y listo. Un poco para contextualizar el tema y la primera interrogante que surge a cualquiera que escuche este tema de los diálogos de paz, ¿no? Es sobre todo la respuesta contundente que dio la gente en el plebiscito, ¿no? Fue un no rotundo. Algunos dicen que esto también tiene que ver mucho por los cabos sueltos que quedaron sobre todo en el tema de tal vez de tomar justicia por todo el daño que se ha ocasionado por parte de las FARC. Y de hecho uno de los candidatos a la presidencia, Duque, está un poco capitalizando estos sectores que abogaron por el no, pero precisamente están un poco pretendiendo echar abajo el proceso de paz. ¿Qué lectura hay acerca de aquello? Comencemos contigo, José. Bueno, nuevamente buenos días y muchas gracias. Desde mi experiencia como activista por los derechos, básicamente, me parece que decir que el triunfo del no fue un triunfo rotundo no es cierto, ¿no? Se ganó por un margen bastante mínimo, pero de todas maneras ganó el no.
lo cual evidencia el poder de los medios de comunicación alrededor del señor Uribe, que hizo una campaña sucia, como se ha evidenciado, inclusive fue denunciado, pero como es el señor Uribe y estamos en Colombia, no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que sí es claro es que el señor Uribe, el señor Duque y toda su camarilla, la gran cantidad de políticos que han ido a parar a la cárcel, que son muy pocos en comparación con todo el grupo que lo rodea, son enemigos acérrimos de la paz. Por eso el señor Uribe le escribió al presidente Moreno del Ecuador agradeciéndole y aplaudiendo el hecho de que haya cerrado la posibilidad de la paz. ¿Cómo es posible que una persona que se dice abanderado del diálogo le cierre la posibilidad de la paz para toda América? Porque la paz de Colombia evidentemente es la paz de toda América. Pienso que todos los latinoamericanos, los nuestroamericanos, estamos conscientes de que lo que más queremos es vivir en paz, con tranquilidad y tener las posibilidades de desarrollarnos tranquilamente, pero evidentemente, como repito, el señor Uribe y su camarilla están en contra de la paz, como lo han demostrado y todo el mundo lo sabe en Colombia, pero no solamente de eso, sino también de la unidad, porque divide y vencerás, han logrado desarmar, es evidente toda la incidencia del señor Uribe en la UNASUR, para lograr con su grupo desarmar lo que se logró con tanta dificultad, unir a los países de América Latina. Por supuesto. Y bueno, como lo anunciamos en la introducción del programa, pues el presidente Lenín Moreno cerró la posibilidad de los diálogos de paz mientras no cesen las acciones violentas. Esta es una salida, Manuela, ¿tú qué consideras o qué lectura tú puedes hacer acerca de los diálogos de paz? Porque también vamos a debatirlo más adelante, que no es un tema solo de cooperación entre los dos países, sino también un tema político netamente ecuatoriano. Sí, yo quiero retomar del tema anterior que el problema básico de Colombia en ese momento es la cultura de miedo que tenemos. Básicamente, las personas que no vivimos la guerra directamente creemos que el hecho de permitir que un diálogo de paz se dé va a generar más inseguridad en las ciudades, y por esto fue que Uribe ganó con su propuesta del no. En torno a los acuerdos que el presidente Lenin dijo que iba a cerrar, bueno, que ya no estarían con el ELN, para mí el problema más que político y más que solo Ecuador-Colombia es la misma perspectiva que tenía la OEA, y decía, es que tenemos que apoyar a nuestros países hermanos porque el problema de la guerra es un problema que se está extendiendo en todo el continente. Entonces, básicamente, para mí cerrar la puerta a un acuerdo de paz, diciendo o tomando como excusa que el ELN haya realizado paros armados en Colombia, me parece que no es la salida, porque el hecho de ser garante de paz, pues garantiza obviamente que en los momentos en que haya guerra, se tienen que tomar medidas para frenar la guerra y continuar los diálogos de paz. Por supuesto. En este contexto, recordemos que se podría decir, ¿no?, que estos grupos están un poco monopolizando el tema del narcotráfico, ¿no?, en la frontera. Están disputándose porque el Ecuador precisamente ha pasado a ser un sitio estratégico, no solo para la producción de narcotráfico, sino también para el bodegaje y todo eso. Entonces, también es un tema de frontera, y un poco ya con esto aterrizo en el tema ecuatoriano para luego retomar el tema de cooperación internacional. Hay una crítica bastante fuerte, y sobre todo en los últimos días, ¿no? Me parece que ayer ya se firmó el acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno para precisamente emprender acciones para erradicar este tipo de focalizaciones de grupos armados. ¿Qué lectura también hacemos de aquello? Porque hay bastantes grupos que apuntan a que es un descuido del gobierno anterior. ¿Es un problema heredado o es algo que precisamente surge justamente en el gobierno de Moreno? Bueno, no olvidemos que Ecuador ha logrado marginarse los últimos 60 años del conflicto colombiano. Definitivamente esa dinámica no le pertenece al Ecuador, e inteligentemente Ecuador ha mantenido distancia. Es triste ver ahorita cómo este nuevo gobierno cae en el juego, que es un juego, como se ve claramente, influenciado por Estados Unidos, por el señor Ted Chapman, influenciado por lo que llamaríamos el imperialismo, a pesar de que se hable del fin de la historia y de que ya imperialismo no existe porque no existen colonias.
lamentablemente existe un imperialismo invisible que va más allá de las colonias y que es justamente la recolonización hegemónica cultural que se ha afianzado y aumentado en estos últimos tiempos y que en la cual está empeñado Estados Unidos. No podemos olvidar que la base de Manta no existía ahí porque la comida es rica. Existía porque Ecuador tiene una funcionalidad estratégica dentro de la guerra geopolítica mundial y es justamente ser un sitio donde se puede hacer la retaguardia logística para la guerra que ha decidido emprender Estados Unidos, esa aventura guerrerista contra Venezuela. Definitivamente Estados Unidos ha emprendido una amenaza de tercera guerra mundial y necesita urgentemente los recursos del petróleo venezolano para poder sostener logísticamente esa guerra, esa aventura guerrerista. Lo que sí es claro... ¿Cómo un poco apalear el tema del conflicto armado? Se ha pedido cooperación internacional en este caso. ¿Cuál sería la solución? Terrible aceptar que los ecuatorianos no tenemos capacidad para solucionar nuestros problemas, empezando por ahí, que tenemos que traer gente de afuera para solucionar, lo cual debería llamar a la dignidad de las fuerzas militares en Ecuador, que a mí me parecen que sí, me parece que sí son capaces, ¿no? Lo han demostrado porque son unas fuerzas que han logrado mantener la paz en este país, a diferencia de países como nuestro vecino Colombia, el país de donde yo vengo, donde definitivamente las fuerzas militares, y mucho menos las 7 bases militares, han logrado ni siquiera reducir los índices de violencia, de agresividad, de muertes violentas. Vemos que en los últimos tiempos en estos últimos 2 años han muerto más de 300 líderes sociales. ¿Por qué nadie hace nada al respecto? El narcotráfico ha aumentado en un 42%, según cifras que ellos mismos dan. Entonces, ¿para qué sirven las 7 bases militares? ¿Y por qué tenemos nosotros que contaminarnos en Ecuador, perder nuestra paz, esa maravillosa paz que hemos disfrutado durante este último tiempo, por culpa de unas pretensiones hegemónicas, ni siquiera de Colombia? Colombia también es un peón, ¿verdad? También es un lacayo, lamentablemente, de estas políticas, es víctima de estas mismas políticas, ¿verdad? En un afán imperialista de hegemonía mundial. Por supuesto. Manuela, varios sectores apuntan a que Colombia está combatiendo a estos grupos y frente a la imposibilidad de ellos de seguirse ubicando en su territorio, están accediendo a Ecuador y por ello las consecuencias que hemos visto. Siendo así el caso de suponerlo acertado esta inferencia, pues, ¿qué hacer como ecuatorianos? ¿Qué hacer? ¿Cómo combatir, aparte de lo que hemos analizado de la inferencia extranjera y todo aquello? ¿Qué otra solución podría haber al conflicto? Pues antes que eso, yo considero que el hecho de que Colombia haya hecho en Ecuador la Operación Cóndor muestra que no por la firma del acuerdo de paz es que estos grupos estén exteriorizando o yendo al país de Ecuador. Para mí el problema es que, como todos lo saben, pues Guacho es ecuatoriano, estuvo muchos años en la guerrilla y eso le permitió tener el dominio de los 2 países. Conocía a su país de base, conocía al otro, conoce cómo se mueve la guerrilla, pues llega a este punto. Para mí el problema ahí, o la forma de mantener la paz, es utilizar los mecanismos que ya se conocen, la forma que ya se conoce de utilizar los medios. Yo la verdad soy antiguerra, entonces no estoy como muy de acuerdo con el hecho de bombardear, de matar, pero sí como lo ha mostrado Ecuador. Ya capturaron, capturaron 40 personas de la red de Guacho, entonces yo creo que sí tienen esos mecanismos que como muestran que el gobierno y que las Fuerzas Armadas realmente pueden realizar actividades que no son guerreristas, que no atentan contra la dignidad de las personas y que pueden reducir el nivel de desasosiego que enfrentan estas poblaciones. El otro problema es, como ya dije hace mucho rato, la cultura del miedo. O sea, se está infundiendo un miedo muy desproporcionado con la realidad que se está dando, porque en estos territorios donde se están expandiendo estos grupos siempre ha habido guerra, o ha habido guerra hace muchísimos más años que decir que este año en Ecuador apenas se está dando como este conflicto armado. Entonces, si no se reconoce la historia que lleva el conflicto allá y si las personas de la sierra no analizan de una forma como más temporal lo que está pasando, se va a difundir esta cultura de miedo de yo no voy a este lugar porque me va a pasar algo, cuando hace muchos años realmente estaba pasando. O sea, para mí ahí hay que confiar en el gobierno, pero también el gobierno tiene que utilizar estrategias que no reconozcan a los grupos guerrilleros como grupos subversivos, porque el hecho de permitirles como esta condición les está diciendo
yo negocio con ustedes. Y el hecho de negociar con ellos, pues, les da la capacidad de que pongan condiciones que el gobierno no tiene por qué darles para perder su legitimidad. Y esa era una de las críticas que se hacía, ¿no? De las sanciones a los guerrilleros, que en el acuerdo de La Habana, ¿no? Precisamente ahí un poco se hacía el tema de eliminar el vínculo entre el narcotráfico y la política, ¿no? Que les permitía una salida. Frente a ello. Bueno, yo quiero retomar un poco las palabras de Manuela. Que lo más importante para mí es que se lleve desarrollo. La mejor solución para cualquier zona de guerra es llevar el desarrollo que la gente está exigiendo, o sea, quitar las condiciones que permiten el hecho de que las personas vulnerables tengan esa posibilidad de ser utilizadas por los grupos armados. Hay que aclarar también que las FARC, tanto las FARC como el ELN han emitido comunicados, están abiertamente en las redes sociales, desconociendo que este señor Guacho sea ni del un grupo ni del otro. No nos olvidemos que en el 2015 hubo este famoso bombardeo en la zona del Chocó Bajo, en el cual se acabó, después de una campaña militar, con los líderes históricos de las FARC y del ELN en la región, y que fueron los líderes que no tenían preparación política los que tomaron la posta y los que tomaron solamente el lado del negocio por el cual se alimentaba y se mantenía la guerrilla. De ahí viene este señor Guacho, que definitivamente no tiene ninguna formación política cuando lo escuchamos hablar, y que simplemente ahora, como lamentablemente en otra ocasión lo hicieron, ha hecho pactos con los grandes carteles de la droga, sobre todo de México, y está funcionando como un guardia, como se ha dicho en algunos medios de comunicación. Entonces, no caigamos en la trampa. Lo que dice Daniela, yo soy psicólogo social, y el tema del miedo lo manejamos nosotros profusamente, ¿no? Porque básicamente es la gasolina de la manipulación social. Hay gente que opina que ya con el tema de los asesinatos lamentables ocurridos en el Ecuador, pues ya se está cayendo en un tema de terrorismo, ¿no? Pero bueno, retomando la idea que tú planteaste de la solución es el desarrollo como tal, pero sin embargo hay incluso autoridades de la provincia de Esmeraldas han denunciado por algunos años que la población precisamente fronteriza como tal está un poco relegada del proceso social. La solución aquí planteamos justamente en otro programa que tuvimos con un especialista de Flaxo, la solución es las fronteras vivas, llevar la sociedad, llevar el desarrollo, la escuela, la educación, la salud a las fronteras, pero sin embargo eso no se ha hecho, y hay la crítica de que esto fue un problema y de abandono justamente desde, como bien lo plantearon, es un problema histórico, pero justamente la crítica es que desde el gobierno anterior incluso también se llevó esta política de marginar a la frontera. Entonces es un poco el tema compartido entre gobiernos. ¿Qué opinas? Si tú puedes observar en Ecuador, las carreteras, los hospitales, así sean pequeños, llegan inclusive hasta las poblaciones fronterizas, como lo podemos ver, hasta San Lorenzo, hasta Borbón. Pero si tú ves del otro lado, en el lado colombiano, la carretera no llega ni siquiera a 6 horas, a 7 horas de la frontera con Colombia. O sea, el desarrollo definitivamente, como se puede ver en el puente de Mataje, es muchísimo más precario en el lado colombiano, que son los verdaderos causantes de todo este problema. Porque si bien el Guacho es de origen ecuatoriano, donde él se desarrolla es en el conflicto colombiano, es el donde se vincula, porque aquí afortunadamente en Ecuador, por el desarrollo que ha tenido, por la cultura que tiene Ecuador, claro. Y también hay que agradecer estos últimos 10 años en el que el Ecuador ha demostrado que sí se puede lograr desarrollo nacional, a pesar de todos los malos augurios. Entonces, no se ha permitido que aparezcan esta cantidad de grupos irregulares. Por supuesto. Permitir que nos vinculen en este momento realmente es terrible. A mí me da mucha tristeza, en los 36 años que yo vivo aquí en el Ecuador, me da mucha tristeza que nos están robando la patria, nos están robando la paz, y que si nosotros salimos, yo personalmente soy un desplazado de la guerra, ¿verdad? Tuve que salir no por buena voluntad, sino corriendo para que no me maten, de la Universidad Nacional, que se tomó el ejército, donde amanecí a las 6 de la mañana con una metralleta en mi cabeza por encapuchados que se identificaron como el ejército. Me tuvieron 3 días en la casa por cárcel por tener documentos del Che Guevara. Ese era un delito en ese momento, y por eso mataron a muchos de mis amigos. Entonces, si caemos en esa misma dinámica, es triste que tengamos que pensar ya otra vez en emigrar, porque yo, si huí, fue por salvar mi vida. Afortunadamente aquí en Ecuador logré terminar mi carrera, que no lo pude hacer en Colombia. Logré terminar mi maestría, he tenido una vida tranquila y feliz, y agradezco mucho
la solidaridad y la amistad del pueblo ecuatoriano, pero lamentablemente me da tristeza pensar que vamos a caer en la misma dinámica y que vamos a tener que otra vez volver a salir corriendo como corren los millones de desplazados por la guerra en Europa, de Irán, de Libia, de Irak, ¿verdad? Y que terminaremos en América Latina, que nunca hemos vivido una guerra mundial, corriendo con nuestros hijos y nuestros abuelos a buscar dónde meternos, ¿verdad? Si ya hasta nuestras cuevas de mierda, como dice el señor Trump, van a ser bombardeadas. Ahora, el tema de los acuerdos, de los diálogos de paz, ¿qué puntos deben focalizar? Asociaciones como las que tú representas precisamente participaron o están participando en abogando mayor inclusión y quieren también participar en los diálogos. ¿Qué propuestas se debería hacer desde la sociedad civil como tal para los diálogos? Es la pregunta para ti. Y vamos contigo, Manuela, primero, de ahí vamos a responder la pregunta. Al asunto diplomático, ¿qué solución política o diplomática es la que urge el Ecuador y Colombia? Pues para mí, la propuesta diplomática es aceptar la inteligencia militar que Colombia tiene para atacar estos grupos, pero sin perder la soberanía que tiene Ecuador. O sea, una cosa que era como una de las mayores críticas que hacen muchas personas, y es saber que como Colombia tuvo una época muy fuerte de, por así decirlo, exterminio a guerrilleros, entonces como Ecuador está permitiendo un poco más, está siendo un poco más laxo, esta ha sido como la crítica principal. Pero es que Ecuador no puede perder la soberanía y decir, como Colombia sabe, yo lo dejo que venga a mi territorio y haga lo que quiera. Para mí el acuerdo diplomático es ese, aceptar la ayuda, pero que Ecuador ponga las condiciones y sepa cómo manejar la guerra. Por supuesto. Bueno, nosotros desde las organizaciones sociales, ciudadanas específicamente, porque quiero aclarar que no pertenezco a ningún partido político, a pesar de que como ciudadanos, y lo quiero también decir claro, apoyamos la única propuesta medio válida, a pesar de que no sea perfecta, pero la única propuesta medio válida que nos saque de la debacle que está viviendo Colombia, que es la candidatura de Petro, que es la única que va a sobrevivir definitivamente ante el terrorismo del señor Duque o de Vargas Llera, de gente que son representantes de la más rancia oligarquía y del guerrerismo. No olvidemos que el señor Uribe es uno de los mayores guerreristas y sobre todo representante de las compañías multinacionales de la guerra, ¿no? Por tanto, le interesa vender armas, por tanto, no le interesa la paz. Entonces, apoyamos abiertamente como colombianos por la paz tenemos un poco de esperanza en que realmente la candidatura de Petro, como una candidatura diferente, logre triunfar en Colombia, aunque sabemos que el aparato electoral en Colombia siempre ha sido terrible. Los liberales y los conservadores tienen una maquinaria poderosa que y no va a permitir que Petro triunfe. De todas maneras, esperamos que también se nos tenga mucho más en cuenta en los diálogos de paz. Es lo que se ha planteado, que las organizaciones sociales, yo he tenido recién conversaciones, estuvimos en la Cumbre de los Pueblos en Perú, en Lima, Perú, estuvimos en Colombia en una cumbre con los movimientos sociales en Popayán, en Cauca, y con el CRIC. Lo que esperamos es que realmente escuchen lo que el pueblo tiene que decir, porque si solamente escuchan lo que la prensa dice y lo que los políticos, que lamentablemente la gran mayoría son corruptos, dicen, no vamos a encontrar el camino de la paz, porque no les interesa. A ellos no les duele. Ellos están cobrando sueldos de 27,000, 35,000 millones de pesos, ¿verdad? Que la gente del pueblo no vive, el 40% de los colombianos vive con menos de $2 diarios. O sea, Colombia es un país eminentemente pobre, cuando la imagen que dan a nivel internacional es que es un país rico, donde la gente vive feliz. Afortunadamente tenemos nuestra alegría latinoamericana, nuestra alegría y nuestra cultura, pero nos permite sobrevivir, pero lamentablemente no están escuchando a la gente que está sufriendo día a día el embate de la guerra y de la discriminación. Por supuesto. Y bueno, ya para llegar a la parte final del programa, pues es una entrevista súper corta y concreta. Yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes qué acciones como sociedad debemos exigir a los gobernantes. Ya aparte de la participación y de las exigencias, pues, ¿qué debemos nosotros apelar a los gobernantes de lado y lado de cada país? Y ustedes como colombianos, por supuesto. Y también esto de cara a las elecciones, me parece que son en mayo, ¿no? En mayo en Colombia, y según sondeos está Duque con 36,6 y Petro con 26. No sé qué pase ahí. Pero bueno, eso finalmente. Manuela.
Yo creo que antes de hablar de exigencias al gobierno, es una exigencia de cada persona y se basa en no creer todas las noticias de redes sociales. Hay muchas mentiras, hay muchas noticias falsas y esto genera pánico, genera terror, genera estigmatización y genera no cohesiona la poca unidad que pueda tener la sociedad civil. Inicialmente es eso. Como exigencias a los gobiernos, creo que la exigencia más fuerte, como ya se ha mencionado, es al gobierno colombiano de primero cumplir los acuerdos de paz. Llevan más de un año en el que no han hecho nada, la guerrilla entregó armas, entregó los niños que tenían en la guerra, dijo dónde tenían caletas y el gobierno no ha empezado ni siquiera a implementar las zonas de los lugares donde los guerrilleros deberían organizarse. Entonces se está viendo cómo la guerrilla cumplió, las FARC cumplieron, el gobierno no cumplió, y esto que genera hace que el ELN desconfíe. Si nosotros venimos de una historia en la que primero se creó el genocidio a toda la Unión Patriótica, después vemos que no le cumplen a las FARC, ¿cómo vamos a venir a decir que al ELN le van a cumplir si no hay garantías? Inicialmente para mí es esa garantía. Y al gobierno ecuatoriano, pues, que trate de, como ya se dijo, de generar progreso, pero para mí ese progreso es como promocionar las partes donde las personas pueden ir a estos lugares de conflicto sin que les pase nada, porque este miedo está generando, como salió hace poco, el 40% de los negocios se están cerrando en estos lugares porque ya no hay personas, ya no hay comercio y son zonas muy pobres que se están volviendo aún más pobres, que van a generar mucho desplazamiento interno y que, pues como ya lo mencionó mi compañero, esta lógica va a impedir que haya paz, porque si van a empezar, estos mismos desplazamiento interno es el que ha creado en Colombia que la guerra aumente. Y es el que ha traído más que la guerra de las guerrillas, ha traído inseguridad en las ciudades. Y ha generado y aumentado esta política del terror, de utilizar el estado de sitio como el que va a mandar en todo el tiempo de los estados. Y es lo que impide que cualquier ciudadano confíe o sienta que debe aceptar la paz, que es la política de Duque que ya hablábamos. Aceptar a todas esas personas que le tienen miedo a la guerra, a una guerra que quieran o no quieran. En Colombia todos hemos vivido de una u otra forma y que se nos está haciendo creer que no la tenemos cuando todos la hemos vivido. Gracias, Manuela. José. Bueno, como decía Manuela, lo fundamental aquí es mantener la soberanía. Le pediría yo al gobierno del Ecuador, al gobierno del presidente Moreno, que mantenga la soberanía que está escrita en la Constitución y por la cual todos los ecuatorianos, porque ya soy nacionalizado, votamos en más de un 80% por la nueva Constitución. No podemos confiar en que nos va a ayudar un país que bombardea unilateralmente y en contra de la ONU a otro país simplemente por presunciones y por unas mentiras que ya nos ha contado antes, como es las armas químicas. Por Dios, ya lo hizo contra Irak y destruyó un país que lo podemos ver en fotos tranquilamente destruido, acabado las ciudades, ¿verdad? Justamente por una presunción. Entonces, evidentemente, detrás de todo esto hay unos intereses muy particulares, hegemónicos del imperialismo y no podemos dejarnos engañar. Pero sí pedirle también al presidente Santos, ¿verdad? Aunque pienso yo que es como echar en saco roto, pero pedirle que ayude a esas zonas limítrofes con desarrollo. Lo único que la gente pide es desarrollo, posibilidades. Lo que hizo Ecuador aquí, o sea, y es justamente la teoría de Amartya Sen, llevar posibilidades, llevar capacidades a la gente, darle posibilidades con las carreteras, las escuelas, los centros de salud, etcétera, etcétera, lo cual el Estado ha abandonado por siempre y le ha permitido que grupos irregulares, empezando por la guerrilla, y ojo, estamos clarísimos que ninguna solución viene de la guerra, porque con la guerra siempre ellos nos han pretendido ganar. Con la paz ganamos todos. Somos unos totales convencidos de la convivencia pacífica y de la construcción de una sociedad de paz, pero a partir del desarrollo y de permitirle a la gente tener las capacidades para construir su propio destino. Gracias, Manuela, gracias, José, por esta intervención muy gratificante. Y bueno, recordar a la gente que nos está escuchando que pueden seguir la programación a través de www.flaxoradio.es. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hasta la próxima. Muchas gracias.
Flaxo Ecuador abre su oferta de maestrías con 14 programas de excelencia en antropología, antropología visual, comunicación, desarrollo territorial rural, economía, estudios socioambientales, estudios urbanos, género, política comparada, políticas públicas, relaciones internacionales, sociología, sociología política. Ofrecemos becas y asistencia financiera. Postula hasta el 31 de mayo en www.flaxo.edu.es. El aprendizaje no tiene límites. Tu posgrado en Flaxo.